Muy buenas noches, doctora. Buenas noches a los oyentes de este pequeño video. Bueno, esta noche hoy les vamos a explicar lo que es el manual de prevención de responsabilidades civiles y penal de directores y síndicos. ¿Qué es este manual de prevención de responsabilidad civil y penal? Prácticamente es un documento interno que establece reglas y procedimientos y controles ¿para qué? Como se dice el título, para directores generales y síndicos que ejercen sus funciones. ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder proteger sus patrimonios personales. ¿Qué evita este manual? Evita lo que son responsabilidades que te inicien un proceso civil o que te inicien un proceso penal y asimismo evita que seas diligenciado por algún artículo con respecto a lo que es el Código de Comercio. Bueno, sí, doctora, empezando con lo que es ese marco introductorio, vamos a empezar la presentación del manual, teniendo en cuenta de que qué es Quantum, con una visión que es la compañía industrial de Quantum Automotores S.A., que esta industria prácticamente es boliviana y se ha dedicado a la fabricación de automóviles eléctricos, donde su misión que dice: fabricar y comenzar vehículos eficaces y seguros para mejorar los sistemas de movilidad urbana ciudadana en el medio ambiente. Dentro de su visión, lo que nos habla que es la industria Quantums genera un cambio a la sociedad y más que todo en el medio ambiente. También nos dice sobre los valores que maneja esta empresa, que siempre va a ser las personas que estén comprometidas con la empresa, como podríamos llamarle, las personas que se pongan la camiseta del equipo, en este caso de la empresa Quantum, donde esto siempre va a respetar lo que es el respeto, la honestidad y el compromiso con la que cada uno lo está llevando. Asimismo, con un pequeño índice, doctora, donde de manera rápida nos puede llevar a los objetivos, requisitos, presentaciones que va a haber dentro de la empresa, las preguntas frecuentes quizás que el síndico director se haga ante una dificultad que tenga, tips y consejos que hemos puesto para mejorar esto y también los contactos si es que en algún momento nos requieran. Empezando con un objetivo general que es establecer los mecanismos de control corporativa que garantice el cumplimiento legal y prevenga la responsabilidad de directores y síndicos. En esto nos podríamos ver en los objetivos, que es los objetivos de prevención, control corporativo y el ambiental. El control corporativo ambiental que nos dice, pues prevenir las conductas u omisiones, estas que puedan generar responsabilidades tanto en lo civil o en lo penal, que es lo que estamos buscando. Como segundo punto, también implementar el mecanismo de supervisión y control a los distintos destinatarios y siempre y cuando para minimizar los riesgos dentro de la empresa. También promover las diligencias y asegurar las actuaciones de manera ética, honesta, sin involucrar a las personas o a terceros. Asimismo, con el objetivo de control corporativo, que siempre va a ser fortalecer la fiscalización dentro de la empresa. También asegurar la documentación de manera legal, que las decisiones que se vayan a tomar sean con el monitoreo pertinente para que ninguna persona caiga en algunos abusos. Como en el objetivo ambiental, también va a ser siempre promover la movilidad sostenible mediante un desarrollo de comercialización de vehículos eléctricos, que esto reduce bastante lo que es la contaminación ambiental. Ahora bien, continuando con la responsabilidad de directores, la naturaleza del cargo. Esto hace referencia a que la función que tienen los directores dentro de la sociedad es representar, administrar y decidir en favor de esta, y no así en favor o priorizando el interés de los accionistas. Asimismo, se menciona que su cargo se basa principalmente en la confianza y en la lealtad, lo que debe estar siempre como prioridad, tomando en cuenta el interés de la empresa. Pasando a las facultades y atribuciones del director. Entre ellas está definir la dirección o el rumbo que va a tomar la empresa, firmar contratos y representar legalmente a la sociedad, convocar a juntas de accionistas, presentar informes financieros y actuar siempre y cuando respetando el objeto social o el estatuto interno que tiene la sociedad. Siguiente, por favor. La responsabilidad de los directores. Aquí se encuentra lo que es el deber de diligencia. Eh,
esto se referencia a que deben tomar decisiones informadas y responsables, tomando en cuenta todos los riesgos antes de actuar. Asimismo, deben proporcionar esa confiabilidad a la sociedad a la que están trabajando y mantener la transparencia en relación a la información interna que se está proporcionando. Luego tenemos la responsabilidad a la responsabilidad que tienen frente a los accionistas. Aquí los accionistas pueden exigir esa responsabilidad a los directores, siempre cuando ellos actúen con dolo o negligencia o actúen abusando de su cargo. Y esto puede ocurrir en caso de que los directores, en el ejercicio de sus funciones, ocasionen un daño a la empresa o oculten información importante. También continuando con la responsabilidad de directores, los delitos societarios comunes que siempre se va a tener. Entre estos, los más frecuentes siempre van a ser las administraciones fraudulentas, estados financieros falsos, lavado de dinero o corrupción ante sobornos. Asimismo, como las sanciones aplicables que ésta puede tener. Entre estas estamos en civiles, como puede ser las indemnizaciones, la pérdida de cargo es siempre en el caso más fuerte, las administrativas, multas e inhabilitaciones dentro de la empresa, dentro de lo que es las acciones tributarias, pues cobros y embargos personales, dentro de lo que son las acciones penales, prisión y decomisión de bienes, y dentro de lo que es las corporativas, pues multas y desilusión de las empresas que pueden tener. Ahora pasando al compliance y prevención. Aquí se encuentra el compliance corporativo. La pestaña, por favor. Bueno, este hace referencia a aquel marco general que existe de supervisión y control, y este es encargado principalmente de garantizar a los directivos y empleados que cumplan a cabalidad con las normas y leyes y regulaciones que existen a nivel interno, con referencia a la regulación de la empresa. Aquí, el oficial de compliance o oficial de cumplimiento debe ser el encargado de supervisar y auditar los procesos de forma independiente. Continuando con la cultura ética empresarial. Aquí el compliance no solo funciona cuando la parte organizacional, sino que también implica promover valores de honestidad, transparencia y responsabilidad dentro de las capacitaciones. Ahora, continuando con los manuales internos. Estos son documentos que principalmente establecen las actividades o los riesgos existentes que tienen que ser prevenidos. Como ejemplo, tenemos a un manual de compras y contratación, manual de debida diligencia y el manual de seguridad de información. Continuando con el código de ética. Principalmente este código define o establece los principios y conductas que se esperan dentro de la empresa. Regula temas como conflictos de interés o un uso inadecuado de los recursos de la empresa. O la relación con los clientes, proveedores y autoridades. Siguiente, por favor. También tenemos el canal de denuncias que existe. Este es el mecanismo que permite reportar las conductas indebidas o ilegales de forma segura dentro de la empresa. Así tiene como requisito primordial el garantizar el anonimato o la confidencialidad al momento de realizar una denuncia a nivel interno. Luego tenemos a la política de anticorrupción. Esta establece prohibición de sobornos, cohechos y pagos ilícitos que se realicen dentro de la sociedad, tanto en el sector público como en el sector privado. También fija reglas sobre regalos, donaciones corporativas y funcionarios públicos. Luego tenemos a la protección documental, que esta regula el almacenamiento, clasificación y protección que se tiene a la confidencialidad dentro de la empresa. Incluye medidas de ciberseguridad, control de accesos físicos digitales y políticas de conservación de documentos.
Y por último, la gestión de evidencias. Esta consiste en llevar registros y pruebas que demuestren que el cumplimiento de los controles internos está siendo efectivo, como registro de capacitaciones, actas y reportes, logos de sistemas y auditorías. Bien, pasamos a hablar acerca de la responsabilidad del síndico. Como bien sabemos y lo hemos ido revisando durante todo este semestre, la naturaleza de este cargo es justamente la de fiscalizar, obviamente. Fiscalizar, fiscalizar de manera externa y tanto si un síndico no participa como tal del manejo operativo de la empresa. Sin embargo, sí cumple un rol bastante importante siendo el representante de la asamblea en cuestión de examinar, analizar, verificar documentación que sea importante, preponderante para el funcionamiento correcto de la empresa. Bien, en cuanto a las obligaciones legales que vendría a tener un síndico, encontramos, ¿no?, que las mínimas serían en cuestión a custodiar la información societaria, exigir y verificar su cumplimiento, a verificar también que este cumplimiento esté regido bajo las leyes, bajo los estatutos y bajo las resoluciones que previamente ya se habrían acordado con la Asamblea. Pasando a otro punto, tenemos la remuneración y los requisitos formales. En relación a este punto, podemos decir que el cargo puede ser remunerado conforme a los estatutos y la normativa aplicable, obviamente, y obviamente conforme al previo acuerdo que ya hayan tenido los socios. Bien, el periodo y las condiciones del nombramiento, la remoción y remuneración deben quedar expresos en los estatutos y en las actas de junta, previendo siempre el principio de formalidad. Ahora hablemos de la supervisión y la supervisión financiera, que es un punto un tanto delicado y yo creo que es algo que un punto preponderante para cualquier empresa. El síndico debe encargarse de verificar la integridad de los estatutos, de los estados financieros, también, ¿no?, de las conciliaciones bancarias, los procedimientos contables y además de los controles internos. Puede solicitar aclaraciones si es que fuera necesario y tiene esta potestad, ¿no?, para revisar estas auditorías externas y si se advierte alguna diferencia o algún contratiempo. También su labor se ve replicada en una labor preventiva que incluye además revisar políticas de previsiones, distribución de utilidades y de operaciones que puedan diluir importes financieros. Siguiente, por favor. Bien. La responsabilidad por omisión. ¿A qué refiere la responsabilidad por omisión? El síndico incurre en responsabilidad cuando entra en conocimiento de hechos que puedan causar perjuicio dentro de la empresa y él no cumple con el trabajo de reportar o verificar esta información o, como había mencionado anteriormente, solicitar la corrección de estos datos erróneos o de esta información errada. O cuando encuentra alguna anomalía por parte de la asamblea, por algún integrante de la asamblea y de todas maneras no la reporta. La omisión grave, por ejemplo, puede figurar en no denunciar delitos societarios o no requerir auditorías ante indicios de fraude. La responsabilidad civil del síndico. El síndico responde civilmente, ¿no?, por los daños causados en el ejercicio de sus funciones, obviamente. Tal responsabilidad puede ser individual y además puede ser exigible a través de acciones de los accionistas o terceros perjudicados. Si el patrimonio social es insuficiente para resarcir el daño, pueden tramitarse, ¿no?, acciones en contra del síndico y además de los administradores conforme las reglas que se hayan establecido mediante responsabilidad solidaria, que también lo establece el Código de Comercio. Bien, pasamos a hablar de la responsabilidad penal del síndico. En relación a este punto, el síndico puede incurrir en responsabilidad penal cuando, bueno, si es que él participa u omite denunciar o facilita hechos que estén tipificados dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal y que estos incurran obviamente dentro de un delito, dentro de una clasificación, de una tipificación.
Con la entrada en vigor de normas de anticorrupción y la ley 1390, la imputación penal puede recaer sobre personas naturales actualmente responsables dentro de la empresa. Cuando exista la directa autoría, cuando la autoría haya sido comprobada, ¿no? Entonces, el síndico, tanto los coautores de un delito, pueden asumir esta responsabilidad penal. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablemos en cuanto a las sanciones aplicables. En relación a este punto, hablando dentro del tema civil, dentro del aspecto civil, la indemnización por daños y perjuicios de nulidad de actos, responsabilidad solidaria con administradores, sanciones administrativas en relación a multas, por ejemplo, ¿no? Si es que se omitiera el registro de apertura de una sucursal, como es que lo veremos más adelante, la empresa es susceptible de multas y multas sumamente altas. Esto lo podemos ver claramente en el artículo 26 del Código de Comercio y que evidentemente es actualmente un error en que la empresa todavía lo tiene activo. Ahora bien, cuando la conducta infringe una normativa societaria o obligaciones de gobierno corporativo, también incurren en sanciones penales. La responsabilidad penal es individual, obviamente. Los delitos son intito persona. Los delitos cometidos con penas previstas en el Código Penal y las leyes especiales. Bien, ahora vamos a pasar con los riesgos jurídicos empresariales. En sí, estos riesgos son todas aquellas situaciones que pueden afectar a una empresa debido al incumplimiento, ya sea de la norma, de contratos o regulaciones. El objetivo principal es brindar de herramientas a los directores y síndicos para prevenir, detectar y gestionar riesgos de manera proactiva, siguiendo todas las normas y de la mejor manera posible. Bueno, estos riesgos en sí no solo se tratan de reaccionar cuando ya ocurrió el problema, sino también se trata de prevenir y anticipar esos riesgos, así evitar futuras consecuencias. Pasando a la responsabilidad de directores, en sí los directores tienen también la obligación de actuar de manera responsable y garantizar que la empresa cumpla con las normas. Aquí cabe destacar que la responsabilidad ambiental es una de las más importantes. Esto significa que la empresa debe de tener normas relacionadas a cuidar el medio ambiente, como el manejo adecuado de residuos o evitar la contaminación. Y en caso de que la empresa incumpla estas obligaciones, deben existir sanciones administrativas, civiles, incluso penales, dependiendo al riesgo causado. Por esa parte, los directores, no solo administran la empresa, sino que también responden por las decisiones que puedan causar daños o afectar a terceras personas. Pasando a los tipos de riesgos que tenemos, los principales son los riesgos tributarios, que son en sí todos los problemas relacionados con los impuestos, con el incumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que puede generar multas, embargos, congelamiento de cuentas o cualquier otro tipo de proceso. Luego están los riesgos laborales, que se podría decir que se producen cuando existen conflictos, más que todo conflictos con los trabajadores, demandas laborales o incumplimiento de los derechos laborales, como lo son el seguro de los trabajadores. Luego tenemos los riesgos contractuales, que surgen por problemas con contratos, ya sea con clientes, proveedores o los mismos socios de la empresa, ya sea por una mala interpretación, que una cláusula esté muy ambigua o directamente haya un incumplimiento. Luego están los riesgos ambientales, que se relacionan más que todo con las normas ambientales, lo que puede ocasionar sanciones. Pasando por los riesgos penales, que son situaciones donde las acciones de la empresa pueden
derivar en procesos penales contra la empresa o sus representantes, haciendo que la reputación de la empresa caiga y de igual manera el valor de sus acciones. Y luego están los riesgos de corrupción, que incluyen actos como el soborno, el tráfico de influencias, en sí todo lo que afecta a la reputación y a la estabilidad de la empresa. Continuando, yo les voy a hablar sobre las preguntas frecuentes. En primero tenemos los riesgos de lavado de dinero activos, en donde se da la recepción de pagos en efectivo sin justificación, también las operaciones con clientes o proveedores en listas de sanciones internacionales. También luego sería el uso de sociedades en pantalla para ocultar el origen ilícito de fondos y también se encontraría el no reporte de operaciones sospechosas a las unidades de investigación financiera. Luego, los riesgos reputacionales, en donde también se encuentra la publicación de noticias negativas en medios, por ejemplo, las demandas laborales y las multas ambientales. También comentarios virales en redes sociales sobre malas prácticas de la empresa, las asociaciones con proveedores a socios involucrados en escándalos, el incumplimiento de compromisos sociales o ambientales. Luego los riesgos documentales, en donde está la pérdida o destrucción de documentos contables, obligación de conservarlos que serían por 10 años y que se encuentra en el artículo 60 del Código Tributario. También la falta de respaldo digital de contratos o facturas, los documentos falsificados o alterados y el incumplimiento de plazos para la presentación de documentos ante autoridades. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora los procedimientos internos. Primero se encuentra el protocolo de toma de decisiones, que decide con transparencia y legalidad, junto con la Junta General de Accionistas, que deciden los estatutos, capital, utilidades, los 5 días de invitación, el directorio, gerencia y gestionan operaciones en 3 días. También los informes técnicos en riesgos, verificar el quórum, registros y votos y también la redacción de actas. Ahora la aprobación de contratos. Esto regula los contratos con control de riesgos, donde se puede clasificar con gerencia, con el directorio, la Junta General de Accionistas, también la debida diligencia de la contraparte. También informes técnicos para riesgos, redactar con cláusulas de la confidencialidad y las controversias, y también revisar por jurídico y las fianzas. Y también otro punto sería el manejo financiero. Esto asegura la integridad y transparencia financiera. Sería entre las políticas de utilidades, entre la Junta General de Accionistas, el presupuesto anual que vendría del directorio, arqueos de caja y conciliaciones mensuales, y los pagos con doble firma, la auditoría externa anual. El síndico presenta el informe a Junta General de Accionistas. Ahora también otro punto es el protocolo de auditoría, donde está la verificación independiente de la gestión, como con la Junta General de Accionistas, donde no se nombra un auditor externo registrado, el plan anual, examinar libros y controles, informe con hallazgos a directorio y Junta General de Accionistas, el plan de corrección y la custodia en 5 años. Ahora la fiscalización. Tiene la supervisión interna por el síndico, que sería con la Junta General de Accionistas, designa síndico remunerado, donde sus funciones es fiscalizar sin gestionar, asistir a directorio y Junta General de Accionistas con voz sin voto, examinar libros, verificar garantías, informar irregularidades, presentar informe semestral y denunciar delitos. Ahora otro punto es el manejo tributario, donde se debe cumplir la IT, IVA, IP y las retenciones.
donde se debe registrar impuestos, calcular mensualmente, presentar declaraciones, el pago oportuno, donde esto también el síndico verifica. Ahora las contingencias ilegales, donde este tiene que responder a demandas y requerimientos, donde se debe registrar las notificaciones, notificar inmediatamente a gerencia y jurídico, evaluar los riesgos, notificar directorio y síndico en 24 horas, presentar respuesta, informar a Junta General de Accionistas si afecta el patrimonio. Otro punto, tenemos las investigaciones penales, donde esto es para proteger los derechos durante las investigaciones, donde se debe registrar notificación de fiscalía, que esta debe ser notificada en 24 horas, evaluar los delitos, preservar la evidencia, cooperar con fiscalía, implementar compliance y informar a Junta General de Accionistas. Y como otro punto tenemos la protección documental, donde se da la custodia de documentos societarios financieros. Se debe clasificar societarios, financieros, legales y tributarios, y donde se debe archivar la original más el backbook digital, la retención de actas indefinido contables con 10 años, los contratos tributarios de 5 años, los accionistas acceden y no destruir en investigación. Ahora, por último, las juntas y actas, que regula la convocatoria y registros de junta. La Junta General de Accionistas de 15 días, directorio 3 días, adjuntar informes más síndico, verificar quórum, registrar asistencia, que es un documento único, y redactar actas con votos y notificar en 5 días, y publicar resumen. Y eso sería todo. Bien, ahora para continuar tenemos los mecanismos de control. Los mecanismos de control nos sirven para tener una mayor supervisión de lo que pueda pasar dentro de la empresa. ¿Y cuáles son estos mecanismos que nos ayudan a afrontar esos riesgos que pueda aparecer? Tenemos los controles preventivos, los cuales nos ayuda a que, por ejemplo, en este caso, Quantum anticipe y mitigue la gestión de esos riesgos a partir de que hay un instrumento legal que, bueno, es de vital importancia, que es la matriz de riesgos, en la cual nos dice cuáles son esos riesgos potenciales para la empresa y en dónde se encuentran, quién es el responsable y cómo se puede y qué está vulnerando o cuál es el riesgo latente, alto o bajo, que pueda surgir de acuerdo a ese mismo. Tener esos riesgos a la primera vista nos ayuda a tener mayor panorama de lo que está en juego, de lo que puede llegar a suceder con la empresa, de tal forma que nos puede ayudar a garantizar el cumplimiento normativo a un futuro y proteger como tal el patrimonio y sostenibilidad de la empresa. Seguimos con la auditoría, esas auditorías periódicas. Dentro de cada empresa tiene que haber un control específico. Estas se llevan dentro de una auditoría interna o externa. ¿En qué consiste? Consiste en detectar las debilidades o brechas que pueda haber dentro de la empresa mediante una evaluación justamente de estos riesgos latentes que pueda haber. De esta forma ayuda a verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, puede ser en materia tributaria, laboral, contractual, ambiental, y de forma dando una conclusión y posibles recomendaciones. De esta forma previene las fraudes o irregularidades mediante revisiones periódicas de las operaciones de los documentos. Pasamos al siguiente punto de mecanismo de control, que sería la supervisión legal. La supervisión legal funciona de tal forma que nos ayuda a prevenir riesgos jurídicos antes de que ocurran, mediante la revisión proactiva de operaciones de documentos y de tal forma que, por ejemplo, nos asegura que los contratos o acuerdos
sean legalmente sólidos y protejan los intereses de la empresa. Dentro de materia contractual en civil, es de vital importancia establecer de manera concreta y eficaz y de acuerdo a la norma todas las cláusulas que se va a poner para beneficio, en este caso de la empresa, sin vulnerar la normativa legal que es el Código Civil, ¿no? Entonces, de tal forma que debe estar de acuerdo a los estándares de un contrato, que no vulnere y que no sea ambiguo, de tal forma que sirva a un futuro. De esta forma, es de vital importancia proteger a los directores y síndicos, ya que estos tienen la responsabilidad legal de la empresa y van a ser con los que primero que van a recaer ante un incumplimiento de estos, ¿no? Pasamos con la evaluación de riesgos. Esta nos ayuda a identificar los daños emergentes, como ya dije, puede ser mediante una matriz de riesgo, en un entorno legal, económico, social, y de tal forma que se debe priorizar los riesgos según su probabilidad y su impacto potencial que pueda haber, de acuerdo a su naturaleza, si es alta, baja o poco probable. Así, asegurando que los recursos y responsabilidad para mitigar los riesgos sean menos críticos en este caso, ya que cualquier asunto legal, por ejemplo, si se cambió el representante legal de la empresa, es de vital importancia hacer toda la documentación normativa para que esté bajo norma y no sea sujeto de observación por las autoridades en caso contractual. Seguimos a los siguientes mecanismos que nos establece el manual, que por ejemplo es el seguimiento documental. Este se trata de cumplir los plazos documentales y conservar, por ejemplo, en este caso, conservar los documentos 10 años en materia tributaria según el Código Tributario. De esta forma facilita las auditorías internas y externas que puedan hacerse a posterior en algunos procesos judiciales o administrativos, ya que sabemos que ante cualquier eventualidad jurídica o administrativa que pueda haber es de cumplimiento rápido y debemos tener debida documentación legal de la empresa. De esta forma nos ayuda a prevenir la pérdida, alteración o destrucción accidental de los documentos críticos, de aquellos documentos que son de vital importancia para la empresa. Seguimos con el monitoreo corporativo. Este se trata de cómo la empresa va a detectar y desviar el incumplimiento en tiempo real. Si a raíz caiga una contingencia, de manera oportuna y rápida se pueda mitigar mediante una recomendación y cumplimiento normativo, ¿no es así? De esta forma asegura que todas las áreas de la empresa estén alineadas con el objetivo y cumplimiento y prevención de riesgos que pueda tener. De esta forma fomenta la cultura de prevención y todos los niveles de organización. Pasamos con los indicadores de cumplimiento. Mediante monitoreo que desempeña la empresa en áreas de cumplimiento crítica. Si hay una área, por ejemplo, el área legal, que es de mayor importancia, debe tener su monitoreo continuo. Nos ayuda a identificar tendencias o patrones que se está siguiendo a raíz de ese incumplimiento para que no vaya escalando y pueda hacerse una mayor sanción. Hay que tomar todas las decisiones en base a la normativa jurídica que pueda haber dentro de la empresa. Y bueno, en conclusiones, para terminar el manual, de manera concreta establecemos que el manual nos ayuda, es de vital importancia para una empresa, ya que nos ayuda a tener lo que es una cultura de compliance normativo y corporativo que pueda haber en base a la prevención, que creemos que es de vital importancia para una empresa. Cualquier tipo de prevención ayuda a mitigar algunos riesgos que pueda haber a futuro. Ahora, en cuanto a los cargos que se establecen mediante los directores, síndicos, que son las principales responsables que pueda haber mediante la empresa, su cargo es meramente alto
debe hacerse con debida diligencia y con cumplimiento normativo de lo que es la ley, no así actuando con dolo o negligencia. También creemos que la implementación de protocolos y controles es indispensable para contar un procedimiento interno. Si se tiene un procedimiento interno meramente estructurado, los riesgos que pueda haber a futuro son meramente menores. Ahora, también hay que fomentar lo que es una cultura ética. El manual nos puede ayudar a que se enfatice una política de algunas denuncias o éticos o canales de denuncias que pueda haber ante algún incumplimiento normativo y asimismo a que se pueda subsanar dentro de la empresa. Ahora, la gestión de riesgos mediante una matriz de riesgos nos ayuda a prevenir lo que es y evaluar los riesgos potentes que pueda haber a posterior dentro de una empresa, de tal forma que todos esos riesgos sean mitigados de manera oportuna y concreta. Con esto llegamos a la conclusión y muchas gracias.